Lo continúo y pues aquí es un acercamiento a eso. Elemento por región. Suponiendo tenemos dos regiones, entonces es el elemento de manzana en México y en Perú. En México tuvo ingresos de 1000 con gastos de 900. Nos queda una utilidad de 100 y un margen de 100 entre 1000 nos da un 10%. Y luego en Perú tenemos ingresos 200, gastos de 100. La utilidad igualmente de 100 tenemos, pero el margen al ser de 100 entre 200 nos queda 50%. Al final, el total nos queda lo mismo. Tenemos una utilidad de 200 y un margen de 16% para lo que es la manzana en sí. Pero ahora que ya lo vimos, cada elemento en cada región, ¿cuál pudiéramos decir que está teniendo un mejor desempeño? Este tipo de análisis es lo que quieren descubrir los directores y es así como lo haremos en los siguientes módulos a través de Power BI. La interfase de Power BI es muy similar a cualquier producto de la suite de Office. Y a continuación veremos sus componentes esenciales de la pantalla principal. Vamos a ver que contamos con la barra de herramientas, muy similar, como les comento, a cualquier producto de la suite de Office. Y luego en el costado izquierdo tenemos tres vistas principales para cada reporte de Power BI, que es la vista de reporte, donde van a estar todas las visualizaciones y elementos. Luego tenemos una sección de data con todas las tablas que importemos. Y asimismo la sección de modelo, donde vamos a poder hacer relaciones entre las tablas. Ya veremos cómo hacer todo esto más adelante. Tenemos lo que viene siendo la página o páginas del reporte, aquí en el centro. Y en el costado derecho tenemos tres paneles. Uno que viene siendo de campos, el que está más a la derecha, que son todas las columnas o campos de las distintas tablas que importemos. Luego tenemos lo que es el panel de visualizaciones, donde vamos a poder agregar todo tipo de visualizaciones en nuestro reporte. Y también tenemos un panel de filtros. Todo esto ya lo veremos sobre la marcha del curso, cómo utilizarlo. Pero a continuación en el video que les estoy mostrando, vamos a ver un poco acerca de estas secciones. Aquí en la parte superior tenemos la barra de herramientas. Estamos en Home o Inicio. Podemos cambiarnos a View o Vista, Modeling o Ayuda, con todas estas secciones que nos ayudan a aprender más de Power BI. Podemos ocultar la barra de herramientas desde aquí con este icono. Y luego si nos vamos aquí a Archivo, desde aquí tenemos varias cosas muy sencillas como abrir o guardar el reporte, opciones, ayuda nuevamente, entre otras secciones que también ya iremos viendo. Pero desde aquí voy a abrir un reporte que es el reporte que vamos a realizar. Nomás va a ser una demostración, no tenemos que abrirlo. Fíjese, aquí tenemos lo que es el reporte y aquí tenemos la página de reporte y luego nos podemos ir aquí a data y podemos ver las tablas con los datos de nuestro reporte. Y aquí en model tenemos lo que son las relaciones entre nuestras tablas de este reporte. Esto viene siendo la única página que tenemos en este reporte. Y tenemos aquí lo que es el panel de filtros. Podemos expandir o colapsar. Visualizaciones y campos también podemos expandir o colapsar estos paneles. Desde aquí, desde la parte superior. Y bueno, yo como abrí este reporte, voy a crear un nuevo reporte donde vamos a comenzar a realizar distintas funciones que iremos aprendiendo en los siguientes módulos. Cada proyecto o cada reporte con Power BI tiene sus distintas fases o etapas, que si bien a mí me gusta identificar en base a bloques funcionales que pudiera tener cualquier proyecto de Business Intelligence, pero en este caso las fases están adaptadas a Power BI. Vamos a verlas a continuación. Como primer fase tenemos GD o Get Data. Por cierto, quisiera pedirles de favor que recuerden muy bien estas siglas durante el curso para un mejor comprendimiento de la fase en la que nos encontremos. Entonces estamos en la fase de GD o Get Data y esta fase consiste en la obtención de datos. Los datos pudieran ser de tablas de Excel, archivos PDF,
bases de datos, fuentes web, servicios en línea, entre otras que ya veremos más adelante a detalle. La siguiente fase es la de DP o Data Preparation, que en sí en esta fase es donde de las tablas que hemos obtenido anteriormente podemos limpiarlas u organizarlas desde un apartado de Power BI que se llama Query Editor y ya lo veremos también más adelante. La siguiente fase consiste en el modelado de datos con las siglas DM o Data Modeling, y en este bloque lo que se hace es que también de las tablas de los datos podemos crear estructuras o mejor dicho modelos, y con esto nos permite relacionar datos entre las distintas tablas. Como cuarta fase tenemos lo que es el bloque de Data Visualization, y aquí más que nada es eso que por lo general los usuarios finales utilizan, y son todas esas representaciones de datos en forma de gráficos, matrices y más visualizaciones. Por último tenemos la fase de Data Reporting, y es más que nada toda esa estructura y formato que se le agregan a las visualizaciones, todos esos elementos que dan lugar a un reporte en sí, y en sí también consiste en las interacciones que se tienen entre páginas y muchas formas de lograr colaborar mejor con el reporte. Y como una vista previa de las fases, ya lograremos ir viendo desde el módulo siguiente cómo es que podemos obtener o conectarnos a distintas fuentes de datos y asimismo actualizarlos conforme haya nuevos registros. Y seguido veremos cómo pudiéramos hacer ajustes o correcciones a estas fuentes y en sí toda esa limpieza para lograr una estructura que Power BI pueda reconocer y trabajar apropiadamente con esta. Además, revisaremos cómo es que entre distintas tablas podemos relacionarlas y así poder lograr reportes con datos cruzados y asimismo poder analizar más aspectos con distintos niveles de detalle. Después conoceremos la forma de visualizar nuestros datos en distintos tipos de representaciones, así como ajustarlas a nuestra conveniencia para poder interactuar mejor con las mismas. Y todo esto para así poder terminar con un reporte que hemos adaptado con nuestra propia interfase y que pudiéramos lograr ver desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Algo que cabe destacar, considerar, es que puede haber proyectos donde una o más de estas fases no sean necesarias. Por ejemplo, si tenemos una tabla ya con la estructura adecuada, puede ser que no requiera de las fases de preparación ni modelado de datos. Por ejemplo, hacemos lo que es la obtención o conexión a nuestros datos, y si ya tenemos la estructura adecuada, no requeriríamos ni de la preparación ni del modelado de estos. Entonces, desde la obtención, pudiéramos pasarnos a visualizar estos datos y asimismo a hacer el reporteo de estos. Y también quisiera que consideremos que estas fases no son secuenciales, más que nada son iterativas. Y con esto me refiero a que en cada reporte que realicemos vamos a estar pasando de una fase a otra, pero no importa las veces que las repitamos, no importa las veces que las usemos ni su orden, simplemente vamos a empezar, por ejemplo, a obtener datos, después pudiéramos agregar una interfase para el reporte, después empezar a visualizarlos, luego agregar más datos todavía y empezar a visualizarlos. No importa el orden ni la frecuencia, más que nada identificar las distintas fases y una vez las comprendamos, podemos trabajar como mejor nos parezca. Nos encontramos en la primera fase de Get Data, en donde vamos a comprender cómo conectarnos y actualizar nuestros datos en Power BI. Y bien, ¿qué es Get Data? En sí es la función con la que empezamos cada proyecto debido a que con ella integramos los datos que serán necesarios en nuestro reporte. Esta función no solo se utiliza al inicio de cada proyecto, sino cada vez que sea requerido integrar más fuentes de datos. Hay muchas formas de interpretar lo que hace esta función de Get Data. En sí, Power BI en español, esta función se llama obtener datos, pero también podemos llamarla como realizar consultas o queries, también importar datos, conectarnos a nuestros datos, entre otras formas que pudiéramos llamarla. Y en sí es importar esos datos
a lo que viene siendo el reporte de Power BI en el que estemos trabajando. Ahora, estamos hablando de fuentes de datos. Y de las fuentes más comunes para Power BI se encuentran distintos tipos de extensiones de archivos, como lo son archivos de texto o CSV. También tenemos documentos PDF, archivos Excel, obviamente también. Y también podemos importar carpetas con archivos que contienen esas carpetas. Pudiéramos también integrar bases de datos provenientes de Access, del lenguaje SQL, de SAP, Oracle y distintos tipos de bases de datos. Pudiéramos también conectarnos a servicios en línea, como ejemplos aquí tengo de Google Analytics, Salesforce, de SharePoint o de Facebook. Incluso pudiéramos obtener distintos tipos de datos que nos pueden proveer estos servicios. Y tenemos otros tipos de fuente de datos, como lo pueden ser tablas o contenido de sitios web, también de script de Python o de R, o incluso de Spark, entre otras fuentes de datos. La verdad es que nos podemos conectar a múltiples fuentes de datos con Power BI. Y bueno, una vez obtenidos los datos o las fuentes de datos a las que nos queremos conectar, todas estas fuentes o rutas quedarán almacenados en el reporte, lo cual nos permitirá actualizar los nuevos registros y así poderlos visualizar en el reporte cada vez que sea requerido. Entonces, desde ahora quiero que comencemos a practicar, y lo que haremos a continuación es conectarnos a los datos que ya hemos descargado desde el módulo de recursos, y seguido aquí en Power BI nos iremos aquí en Home, nos iremos aquí donde dice Get Data u Obtener Datos. Si le damos clic aquí abajo podemos ver las fuentes de datos más comunes, todas estas que tenemos aquí, y si damos clic aquí en More, podemos ver todas las fuentes de datos disponibles a las que nos podemos conectar. Aquí tenemos la categoría de todas las fuentes de datos y pudiéramos verlas desde aquí. Si seleccionamos file o archivo, bases de datos, todas estas categorías que ya veíamos anteriormente, podemos ver a los tipos de fuentes a las que nos podemos conectar. Entonces, si nos vamos aquí a All o Todos, o bien podemos usar el buscador, podemos buscar el tipo de fuente. Por ejemplo, si pongo aquí Google, nos aparece aquí el de Google Analytics, por ejemplo. Facebook, también nos va a aparecer Facebook. Y así las distintas fuentes. Podemos poner Excel. Y como nosotros tenemos un archivo Excel, nos podemos conectar aquí. Entonces damos clic a conectar a Excel. Nos aparece esta ventana para abrir. Y yo ya tengo aquí lo que viene siendo nuestro Excel de Apple Datos. Vamos a echarle un vistazo aquí, le voy a dar en abrir con Excel, solo para ver los datos que contiene este archivo. Fíjense, tenemos la columna A, que es la de periodo, nos muestra lo que viene siendo el número de trimestre y año. Y algo que quiero destacar es que mientras que en Excel le llamamos columnas, en Power BI les vamos a llamar campos. Por ejemplo, tenemos el campo de periodo, el campo de tipo de producto con todos estos tipos de productos. Tenemos el campo o categoría de región, también lo podemos llamar así. Y también tenemos los campos de ingresos, que son campos de valores, y también el campo de gastos. Aquí podemos ver todos estos montos. Y ahora bien, si nos vamos a la última fila de este archivo, podemos ver que son 4705 filas de datos en lo que son 5 columnas, lo cual va a ser muy interesante ver cómo se interactúa en Power BI. Y luego tenemos otra pestaña aquí de tabla productos, donde tenemos lo que son los tipos de productos por sus categorías. Ya veremos esto más adelante, cómo interpretarlo. Y aquí de esta pestaña de tabla datos vamos a importarla primeramente esa pestaña. Entonces, aquí en Power BI vamos a abrir lo que viene siendo Apple Datos. Y aquí tenemos las dos pestañas de lo que viene siendo el archivo de Apple Datos desde el navegador. Vamos a ver que si seleccionamos desde aquí, vemos una vista previa de los datos de la pestaña del Excel. Aquí a la derecha podemos ver exactamente lo mismo que vimos del Excel. No podemos cargarlo hasta que seleccionemos aquí el checkbox. Vamos a ver que se marca. Y de esta forma ya pudiéramos cargarlo. Por ejemplo, aquí si selecciono tabla de productos y no le pongo el checkbox, no se va a cargar. Fíjense, vamos a cargarlo aquí en Load, lo que viene siendo la tabla datos, esa única pestaña. Vamos a esperarnos unos segundos, no debe de ser mucho lo que tarde en cargar.
Fíjense, ya me cargó lo que viene siendo la pestaña de tabla datos. Y aquí podemos ver los campos o columnas que les comentaba. Podemos ver cada uno de estos y si quisiéramos importar la otra tabla que veíamos en el mismo archivo de Excel, tendríamos que irnos nuevamente a Get Data y igualmente seleccionar la opción de la fuente de datos de Excel. Ahora voy a abrir otra vez este archivo para ahorita proceder a hacer unas modificaciones. Lo voy a abrir aquí aparte. Voy a minimizarlo y vamos a importar la otra tabla aquí. Entonces seleccionamos, nos va a abrir el navegador y desde aquí seleccionamos la tabla productos o la otra pestaña del Excel. Se va a tardar unos segundos otra vez y ya nos aparece lo que viene siendo esta tabla. Aquí otra vez podemos expandir y ver los campos, aunque no me aparecen los nombres correctamente. Ahorita vemos por qué. Entonces nos vamos a devolver al archivo Excel y quisiera que hiciéramos una modificación leve aquí para ver qué sucede en el reporte. Entonces tenemos estos campos aquí, estas columnas. ¿Y qué pasa si agregáramos más datos o, por ejemplo, una nueva columna? Voy a ponerle aquí algo, por ejemplo, nueva columna, le voy a poner un dato nuevo. Y ahora ya tenemos algo, una columna nueva, pues en sí no es un nuevo registro, no es una nueva fila. Vamos a guardar este Excel y suponiendo que aquí tenemos los campos, suponiendo que actualicemos, de hecho, desde este botón de refresh o actualizar, todos los nuevos registros o filas deberían de aparecer aquí en el reporte. Y en este caso, como pusimos un nuevo campo, columna, nos aparece aquí esta nueva columna, ahora en esta tabla, cuando debemos actualizar. Ahora estoy de nuevo aquí en el Excel y como les comento, suponiendo, ahora vamos a hacer unos cambios aquí en la estructura de esta hoja. Vamos a ponerle aquí un título, por ejemplo, como un título de esta tabla. Le voy a poner Apple ingresos y gastos del periodo 2017 a 2019. Vamos a ponerle incluso un formato leve aquí, algo rápido. ¿Y qué pasaría ahora cuando guardemos este Excel y nos devolvemos a Power BI? ¿Qué pasaría cuando actualicemos ahora esta tabla? Vamos a ver que en cuanto demos clic aquí en actualizar, nos van a aparecer unos errores aquí que incluso que una columna no fue encontrada y por lo mismo las otras tablas no se pueden actualizar. Y este tipo de detalles suele suceder muy seguido conforme pasa el tiempo, se desarrolla un proyecto de Power BI y cualquier cambio en la estructura de la fuente puede afectar en todo el reporte de Power BI. Y me parece muy importante comprender cómo es que debemos protegernos a este tipo de circunstancias y sobre todo cómo solucionarlas, que es algo que ya veremos desde el siguiente módulo en la fase de preparación de datos. Ahora aquí vamos a guardar lo que es este reporte desde aquí de esta esquina y le voy a poner reporte Apple de título de este reporte. Y una vez guardado, vamos a proceder en el siguiente módulo, como les comentaba, a arreglar esta situación que acabamos de tener. Y vamos a ver unas ciertas consideraciones sobre lo que viene siendo las conexiones y actualizaciones de datos. Y solo como un repaso de lo que acabamos de ver, es que tenemos lo que son las fuentes de datos. Y como definición tenemos que son cualquier ruta o destino que cuente con registros de datos provenientes de documentos o archivos digitales del tipo Excel, PDFs, sitios web, bases de datos o servidores, servicios en línea, entre muchas otras fuentes de datos. Tenemos que en ocasiones nuestras fuentes contarán con más elementos que no son parte de la tabla de datos que deseamos importar, tal cual nos pasó con lo que viene siendo el título o la nueva columna que creamos. Y bien, este tipo de inconsistencias en los datos que requieren modificarse, vamos a corregirlo en lo que viene siendo en la segunda fase de preparación de datos. Esto ya lo vamos a comprender mejor desde el siguiente módulo. Y si bien también revisamos lo que es actualizar datos y pudimos comprender que debido a que Power BI está conectado a nuestras fuentes de datos y al estar alimentando estas fuentes con nuevos registros, por ejemplo en el Excel, en Power BI podemos dar clic ahí en actualizar y
Power BI nos va a mostrar estos datos posteriormente ya en el reporte, una vez los estemos visualizando. Cabe aclarar aquí como nota, es que cuando estemos cambiando la estructura de las fuentes de datos, esto pues, se puede haber afectado al momento de actualizar. Y asimismo, esto nos pudiera afectar cuando cambiemos el nombre del archivo, que lo cambiemos de carpeta, cualquier factor que pueda interferir en lo que es la ruta del archivo. Ahí es donde donde Power BI no va a lograr conectarse a esta fuente de datos. Y como un tip, una recomendación sería organizar lo que viene siendo estas fuentes con una estructura efectiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sería asignándoles nombres consistentes y que no vayan a ser cambiados con el paso del tiempo. Muchas veces nomás le ponemos un nombre o le ponemos prueba, algo, y después que ya realizamos el reporte y después queremos ponerle un nombre mejor, por así decirlo, es cuando ya Power BI no va a lograr conectarse a este archivo y tenemos que estarle cambiando la ruta. Entonces, desde un inicio podemos asignarles nombres que vayan a ser adecuados. Yo recomiendo ser organizados desde un inicio que estemos haciendo cualquier reporte de Power BI, tanto con los nombres de los archivos, de las tablas, carpetas, todo el modelado, todo lo que vayamos a ir viendo. Hay que mantener un orden perfecto, hay que ser muy organizados con esto. Y de esta forma vamos a prevenir muchos problemas futuros. Van a ver que esta recomendación va a ser de las mejores que les puedo dar durante el curso. Y pues bueno, ahora ya desde el siguiente módulo vamos a comenzar con la limpieza y preparación de datos y solucionando los problemas que acabamos de tener. Vamos a ver que es muy sencillo, así que te deseo mucho éxito y cualquier cosa, cualquier problema que hayas tenido aquí conectándote o actualizando los datos, me lo puedes hacer saber desde la sección aquí de preguntas y respuestas. Muchas gracias. En este módulo vamos a conocer y comprender el alcance del Query Editor en la preparación de los datos. Y asimismo ya practicaremos con algunas funciones básicas que nos ayudarán a resolver el problema del módulo anterior. Entonces, ¿qué es el Query Editor o también conocido como editor de consultas? Es donde se hacen los ajustes correspondientes a las tablas y sus registros de datos para que Power BI los reconozca y posteriormente puedan ser utilizados en el reporte. El Query Editor es mayormente utilizado para corrección y limpieza de datos, no tanto para realizar cálculos u operaciones con estos datos. Para poder acceder al Query Editor, nos iremos a lo que es la pantalla principal de Power BI en Home y vamos a seleccionar el botón de Edit Queries y desde aquí se nos va a abrir un nuevo apartado o una nueva ventana con lo que viene siendo el Query Editor. Las secciones principales de este apartado viene siendo una nueva barra de herramientas para el Query Editor. Del lado izquierdo tenemos lo que son las tablas que tenemos importadas en nuestro reporte. En la sección de en medio tenemos una vista previa de la tabla en la que estemos trabajando en el Query Editor y tal cual como se ve en la vista previa es como se va a importar al reporte de Power BI. Y en la parte derecha tenemos ciertos ajustes y propiedades generales de la tabla y asimismo los pasos o correcciones que hemos realizado para la tabla en cuestión. Vamos a conocer un poco más de esto. Y antes de comenzar a ver este apartado del Query Editor, quisiera destacar que Power BI es bastante intuitivo. Y tal vez el Query Editor es la sección donde muchos usuarios pueden tener más conflictos de comprender, pero igualmente es muy sencillo. Y la buena noticia pudiera ser que en muchos casos el Query Editor no es necesario de utilizarse, debido a que nuestras fuentes de datos ya cuentan con la estructura necesaria para empezar a visualizar los datos. Pero igual les comento, este apartado hace a Power BI uno de los programas más robustos y ya iremos viendo por qué. Entonces nos iremos aquí a Power BI tal cual como lo dejamos en el módulo anterior. Y aquí tenemos lo que son las tablas. Y si recordamos, al momento de actualizar nos va a aparecer un error debido al título que hemos agregado y que ya no puede encontrar ciertas columnas que teníamos anteriormente. Entonces, si nos vamos al Excel, por ejemplo, para ver estas tablas, aquí en el Excel
La manera de remediarlo fácilmente sería eliminar lo que hemos hecho y dejarlo tal cual lo teníamos anteriormente. Por ejemplo, aquí eliminé la columna y luego elimino el título o estas filas. Y si guardamos el Excel y dejamos la misma estructura, vamos a ver que al momento de actualizar, esperamos un momento y una vez actualizado no hubo ningún problema. Incluso si hubiéramos agregado nuevas filas de datos, no hubiera habido tampoco ningún problema mientras mantengamos esta estructura. Pero vamos a deshacer estos cambios y vamos a suponer que queremos mantener ese título. Vamos a dejar el título ahí y pues guardamos el Excel y otra vez actualizamos y otra vez nos aparece el error. Y vamos a suponer que ese título tiene que mantenerse ahí. Entonces, ¿cómo lo solucionamos en Power BI? Nos vamos al Query Editor desde Edit Queries y aquí nos va a aparecer este error cuando accedemos al Query Editor. Normalmente no nos aparece ningún error. Pero entonces aquí viendo los detalles y estando aquí desde inicio, vemos estas pestañas de la barra de herramientas del Query Editor que ya iremos viendo poco a poco. Aquí desde Home tenemos las funciones más comunes o principales del Query Editor y son más generales las opciones de Home. Aquí en Queries o consultas tenemos las tablas. Aquí podemos ver que no hay ningún error en esta de tabla de productos, aunque bueno, ahorita vamos a solucionar eso que dice el nombre de la columna y aquí en la derecha en los ajustes tenemos lo que son los pasos aplicados y podemos ver, por ejemplo, si damos clic en el primero y luego damos en el segundo, estamos viendo que hay ciertos cambios automáticos que se hicieron a esta tabla. Vamos a comprender un poco más de esto a continuación. Pero ahora, aquí estamos desde la tabla datos. También tenemos pasos aplicados. Vamos a intentar rastrear el error cuando sucede. Podemos ver aquí que se va a source o fuente y luego navegación. Y aquí navegación todavía estamos viendo el título, que sí lo reconoció el título. Y luego vemos que las columnas empiezan aquí en la parte de abajo. Y luego esto de promoted headers, que más que nada Power BI está intentando en automático poner los encabezados aquí. Entonces pone el título ese de Apple como encabezado. Y luego quiere cambiar el tipo de dato que también ya vamos a ver a continuación. Aquí es donde sucede el error. Y podemos eliminar este último paso. Y de esta forma ya podemos ver lo que es la tabla sin ningún error. Y ahora si cerramos y aplicamos cambios aquí en el Query Editor, lo que va a hacer es la tabla tal cual la dejamos con el último paso. Ahora sí nos las va a reconocer aquí en el reporte de Power BI, en este apartado de reporte. Aunque estamos viendo el título y columna 2, 3, 4 y así sucesivamente, podemos actualizar y ya no vemos ningún error, lo cual es algo positivo. Ahora lo que tendríamos que hacer es aquí en el Query Editor tratar de darle estructura aquí o limpieza a esto. Entonces lo que habría que hacer es eliminar el título porque no es necesario para esto. Y la forma de eliminar el título sería eliminando ese renglón. Entonces, aquí estamos viendo que también tenemos la columna 6 o nueva columna que fue la que generamos también en Power BI, aunque esa ya la habíamos eliminado. Aquí lo que habría que hacer es actualizar esta vista previa, por ejemplo. Ahorita lo vamos a hacer. Bueno, estamos hablando de vistas previas. Aquí nos está mostrando las primeras 1000 filas. Entonces, simplemente como una vista previa de lo que vamos a ver. Y ahora, cuando actualicemos esta tabla, ya estamos viendo que se eliminó la nueva columna que habíamos generado. Porque ya no la tenemos en el Excel, pues por eso ya no va a aparecer aquí. Ahora, el Query Editor no es como el Excel que podemos seleccionar celdas o rangos de celdas o eliminar un renglón o fila completo así con suprimir. Más que nada, todas las cuestiones que hacemos aquí, vamos a hacer uso de la barra de herramientas, suponiendo que queremos eliminar la fila 1, nos vamos a ir aquí a remover filas o rows y vamos a decir cuántas filas vamos a eliminar. A lo que me refiero es que no podemos seleccionar una celda y decir quiero cambiar esto, quiero eliminar esto, sino que tenemos que hacer uso de la barra de herramientas aquí arriba. Entonces, si le damos clic aquí en remover filas, vamos a ponerle remover las filas de arriba o top y podemos decirle que nos elimine las primeras dos filas, por ejemplo, intentando eliminar el título y esta fila en blanco que tenemos. Entonces le vamos a poner el número de filas 2. Vamos a dar OK. Y estamos viendo que no nos eliminó el título, nos eliminó incluso los encabezados de periodo, región, tipo de producto, todo eso nos lo eliminó. Entonces,
Suponiendo que hicimos este paso mal, lo podemos eliminar ese paso y otra vez vamos a aplicar aquí remover filas y en este caso solo sería la fila 1. Damos OK con una fila y aquí tenemos lo que es periodo, tipo de producto, región, pero queremos que esos sean los encabezados. ¿Cómo hacemos esto el encabezado? Nos vamos a ir aquí, que esta opción que dice usar primera fila como headers o encabezados. Entonces vamos a seleccionar esta opción y de esta forma esa primera fila va a sustituir el encabezado anterior. Entonces de esta forma ya vemos correctamente los campos o columnas tal cual los queremos utilizar en Power BI o tal cual los estamos viendo en Excel anteriormente y aquí estamos viendo todos los pasos que utilizamos para hacer la corrección de esto. Entonces, si vemos aquí, estamos seleccionando. Aquí podemos ver cuando eliminamos las primeras filas y luego pasamos a hacer la primera fila como encabezado y aquí ya los estamos viendo. Y estos encabezados tienen un tipo de dato que ya en automático Power BI nos los puso. Por ejemplo, para periodo tenemos distintos tipos de datos que le pudiéramos asignar, aunque no todos le corresponden a periodo. Como son textos aquí, tenemos que asignarle el tipo de dato como texto que ya está asignado aquí en periodo. Y luego tipo de producto también, región, ingresos, gastos. Todos estos, cuando vemos aquí el último paso, ya vemos que se aplicó un tipo de dato en automático. Power BI nos los pone. Por ejemplo, aquí ingresos y gastos nos los pone este como 1.2 que corresponde a un número decimal y lo cual es correcto, no tiene que ser texto. Está bien que se mantenga aquí como número decimal y es algo que tenemos que estar muy atentos, que se coloquen los tipos de datos correctos y vamos a cerrar y aplicar cambios para todas estas correcciones que hicimos que se vean en el reporte, aunque antes aquí esta tabla de productos tenemos también una cuestión aquí. No a todos nos sucede, pero si te sucede a ti que aparece esto como columna 1, vamos a usar la opción de usar la primera fila como headers para que lo que es tipo de producto ahora sí se ponga como campo y también la que es la categoría de producto ya se pone como el encabezado de esta tabla, lo cual debe ser correcto. Aquí estamos viendo que se aplicó también el paso del tipo de dato como texto. Vamos a cerrar y aplicar cambios y ya de esta forma estamos viendo aquí las tablas con sus campos correspondientes, ambas. Entonces de esta forma ya pudiéramos empezar a trabajar apropiadamente con lo que son las visualizaciones, modelado de datos, todo lo que está por venir. Ahora vamos a destacar ciertas consideraciones o posibles dudas que pudieras tener. La primera es esto que estamos hablando de tipos de datos. Y esto es muy importante que revisemos que cada campo cuente con el tipo de dato que le corresponde. Tal cual lo vimos con ingresos y gastos, tienen que ser números decimales. Todos los demás vimos que son como tipos de texto. Pero cuando lleguemos a trabajar con fechas, con, por ejemplo, ubicaciones de países, de hecho ya lo vamos a ver más adelante, tenemos que colocar el tipo de dato correspondiente y ya iremos viendo un poco más de esto poco a poco, pero quiero que estén muy atentos con los tipos de datos al momento de cargar sus propios datos a su reporte de Power BI. Entonces, también vimos lo que son los pasos aplicados. Vimos un poco de esto, pero en el siguiente módulo vamos a ver más detalles sobre esto. Y lo que quiero que quede claro con esto es que cada corrección o cada ajuste que se realice en el Query Editor va a quedar grabado. Y esto va a quedar pues grabado como un paso aplicado. Y cada vez que actualicemos nuestro reporte, todos estos pasos para corregir la tabla van a volver a ser aplicados. Con esto me refiero a que todos los nuevos registros o las fuentes de datos al momento de dar clic en actualizar, se vuelve a aplicar cada paso que fue grabado en cada tabla. Y ya una vez aplicados todos estos pasos, los nuevos datos se van a mostrar en las visualizaciones ya con la estructura deseada, así como los campos que dejamos al final. Y cabe destacar que el Query Editor va a modificar la estructura a ser utilizada solo en Power BI. Todos estos pasos que aplicamos no afectan en lo absoluto a la estructura o registros de las fuentes de datos. Es decir, no va a afectar al Excel. Todos estos pasos que hicimos no afecta para nada en el Excel, ni ninguna fuente que utilicemos.
Y solo quiero que recordemos esto, que Power BI solo se conecta a las fuentes de datos, pero no provoca ningún cambio en estas. Y bueno, espero hayas podido resolver los problemas que tuvimos en el módulo anterior, ahora con el Query Editor. Y vamos a conocer un poco más de la preparación de datos desde el siguiente módulo. Como siempre, cualquier cosa, estaré atento. Puedes hacerme llegar un mensaje directo o bien utilizar el apartado de preguntas y respuestas. Y te deseo lo mejor con todo esto. Ya conocimos el Query Editor y sus secciones, y en este módulo veremos un poco más a detalle sus distintas herramientas y haremos uso de algunas de las más comunes para poder comprender mejor sus diferencias y cuándo utilizarlas. Desde la barra de herramientas del Query Editor podemos hacer modificaciones a nuestras tablas de datos de múltiples formas, como ya lo hemos visto, y para esto haremos uso de las tres pestañas principales de la barra de herramientas. Ya veíamos un poco de la barra de herramientas de Home o Inicio, que es la pestaña principal donde se pueden realizar ajustes generales y transformaciones comunes, como por ejemplo modificar fuentes de datos o agregar nuevas fuentes. También pudiéramos remover columnas o filas, combinar tablas, entre otras funciones. También tenemos la pestaña de Transform. En esta, los ajustes que realicemos se van a reflejar en las columnas que seleccionemos. Es decir, podemos seleccionar una columna y reemplazar valores de esta columna. Podemos extraer caracteres de esta misma columna eliminando otros caracteres. Podemos hacer funciones de pivot y un pivot, entre otras funciones que podemos hacer desde la pestaña de Transform. Y pasando a la tercera pestaña de Add Column, cuando utilicemos este apartado se van a agregar nuevas columnas, por lo general con referencias a los datos de otra columna. Podemos hacer índices o suponiendo que seleccionemos una columna, podemos extraer desde una columna de fecha lo que viene siendo el mes, ya sea en número o en texto, o podemos obtener el año en una nueva columna desde esa columna de fecha. También pudiéramos utilizar reglas para hacer columnas condicionales, entre otras funciones que ya iremos viendo poco a poco. Y bien, yéndonos a la acción aquí en Power BI, recordemos que tenemos estas tablas con estos campos ya arreglados del módulo anterior, lo que viene siendo la tabla de datos y tabla de productos, y nos iremos al editor de consultas aquí desde Edit Queries. Se abre este apartado, nos encontramos aquí en la tabla datos, y por ejemplo, aquí esta columna que dice periodo, tenemos lo que viene siendo el quarter o trimestre y el año, y pudiéramos hacer uso de la pestaña de transformar para, por ejemplo, extraer ciertos datos de esa columna o bien desde agregar columna pudiéramos extraer también igualmente. Vamos a ver qué diferencia tiene extraer utilizando la pestaña de transformar. Si nos vamos aquí a extract y tenemos aquí extraer, por ejemplo, los primeros caracteres, desde la pestaña de transformar estamos aquí, recordemos, y podemos extraer los primeros caracteres, por ejemplo, los primeros dos caracteres, que sería esto de Q1, lo que nos pondría, y veamos. Vemos que nos mantiene únicamente esto que dice Q1 o los primeros dos caracteres y nos elimina el resto. Ahora, vamos a eliminar este último paso para olvidar que hicimos esto y nos vamos aquí a agregar columna. Y ahora, si ponemos extraer y vamos a poner lo mismo, vamos a poner que nos extraiga los primeros dos caracteres, vemos que se nos genera una nueva columna y ahora únicamente con esos dos caracteres y nos mantiene todavía la columna de periodo. Queda intacta esta columna. Para eso sirve lo que es la pestaña de Add Column. Ahora, vamos a aquí utilizando lo mismo de Add Column, vamos a extraer los últimos caracteres o last characters, los últimos cuatro. Y vemos cómo ahora es que se nos genera una nueva columna. Aunque, a ver qué hicimos. Lo que pasa es que dejamos seleccionada la columna que creamos al final. Tenemos que volver. Habíamos dejado seleccionada esta, pero tenemos que seleccionar otra vez la de periodo. Y ahora sí, vamos a extraer los últimos caracteres y vamos a extraer los cuatro últimos.
y vemos cómo es que nos extrae el año en una nueva columna ahora también igualmente, y tenemos aquí también los primeros caracteres que corresponden al trimestre de la cuestión del campo de periodo, perdón. Y aquí podemos darle doble clic y podemos ponerle un nombre a este campo, por ejemplo, trimestre, y aquí en lugar de que diga últimos caracteres podemos ponerle año o el nombre que gustemos. Y ahora este de trimestre, suponiendo que queramos que diga en lugar de Q1, podemos ponerle que diga T1. Aquí, por ejemplo, quiero ver los demás y dice aquí que la lista puede estar incompleta. Y esto es porque es una vista previa. Aquí, por ejemplo, sí podemos ver el resto de los años. Si quisiéramos ver la lista completa, aquí estamos viendo que solo se ven las primeras 1000 filas. Recordemos que tiene casi 5000 filas este archivo Excel. Podemos ponerle aquí que nos las cargue y ya vemos todo el resto de las opciones. Ahora, vemos que iba de Q1 hasta Q4. Y si queremos sustituir la Q por una T, por ejemplo, que signifique trimestre, podemos irnos ahora sí a transformar. Y desde transformar podemos ponerle que nos reemplace valores. Y en este caso vamos a poner que nos reemplace el valor de Q por una T. Entonces aquí está Q. Aquí dice valor encontrar una Q y que se reemplace con una T. Y ahora vemos cómo es que todas las Q se reemplazan con una T. Aquí podemos poner que se carguen las demás. Y ahora sí, vemos cómo entre las opciones, en vez de Q1 hasta Q4, ahora tenemos T1 hasta T4, que es algo que nos ayudaría este apartado de Transform. Y ahora vamos a ver los pasos que hemos realizado hasta ahora. Suponiendo, agregamos los primeros caracteres en una nueva columna y luego agregamos los últimos caracteres de año. Aquí dice Rename Columns, que es el ponerle el nombre a las columnas. Y luego reemplazamos el valor. Todos los pasos que fuimos haciendo aquí quedan grabados en los pasos aplicados. Recordemos que cuando utilicemos nuestras fuentes, estos pasos se vuelven a aplicar. Y ahora aquí en región, suponiendo que queremos separar lo que viene siendo el país de todo lo demás, estamos viendo que aparece primeramente el continente y luego una diagonal y luego después de esa diagonal aparece el país. Podemos irnos a transformar y aquí desde extraer de todas estas opciones, vemos aquí esto de delimitador, podemos ponerle aquí la opción que después de la diagonal se extraiga o sea, el delimitador de la diagonal se extraiga todo lo que está después. Entonces podemos poner text after delimiter, que después de la diagonal o de este delimitador se extraiga todo lo demás. Entonces de esta forma se extrae el texto del país únicamente porque está el país después de la diagonal. Y ahora aquí en el Query Editor podemos también ordenar las columnas poniéndolas donde mejor nos convenga. Por ejemplo, las últimas columnas estas de trimestre y año se nos pusieron al final, pero pudiéramos arrastrarlas aquí al inicio donde está la columna de periodo, simplemente aquí con el mouse. Estoy moviéndolo aquí a un lado del periodo y aquí ya se coloca como segunda columna. Este de año también pudiéramos ordenarlo aquí después de periodo, entre trimestre y periodo. Entonces ya tenemos periodo aquí con estos valores. Y suponiendo que este ya no nos sirva, pudiéramos dar clic derecho y remover esta columna en dado caso de que ya no vaya a ser necesaria. También igualmente aquí desde Home pudiéramos removerla. Y ahora sí ya nos queda nomás año y trimestre, después tipo de producto, después región, que viene siendo aquí el país, porque ya lo dejamos únicamente aquellos textos después del delimitador, que viene siendo únicamente el país. Entonces voy a ponerle de nombre país a este campo. Pero suponiendo que quisiéramos también extraer los continentes, porque si recordamos también tenía el continente, lo que habría que hacer aquí es devolvernos hasta ese paso antes de únicamente haber dejado el país. Aquí ya lo encontré, aquí donde reemplazamos el valor. Ah, después de ese paso fue donde ya cambia. Entonces desde aquí pudiéramos generar un paso que nos agregue una columna nueva con el continente. Entonces desde aquí vamos a hacer eso de extraer. En este caso sería antes del delimitador para que nos extraiga todo lo de antes de la diagonal. O bien pudiéramos agregar un valor, un texto entre dos delimitadores, por ejemplo aquí entre la diagonal y entre el guión para que nos extraiga el continente. Aquí ya una vez que le di clic aparece que estoy insertando un paso entre muchos pasos.
Vamos a ponerle que sí, que continúe, vamos a insertarlo. Tenemos que estar conscientes de todos los pasos que hemos realizado y que no vaya a afectar. Entonces, aquí dice el delimitador inicial sería el guión. Vamos a poner un guión y espacio porque es lo que está entre el continente. Y el delimitador final, vamos a ponerle diagonal. De esta forma, todo lo que esté entre el guión y el espacio y la diagonal, nos los va a poner en una columna nueva. Vamos a ver aquí a la derecha que se nos genera la columna. Y aquí estamos viendo ahora sí únicamente el continente, que es ese texto que está entre los dos delimitadores que pusimos. Y si continuamos con el resto de los pasos, vemos aquí que otra vez se transforma esta columna con el valor después de la diagonal y ya vemos el resto de los pasos otra vez que se ordenan las columnas. Sin ningún problema, vemos que hemos podido agregar este continente aquí como una nueva columna y vamos a ponerle el nombre continente. Este también lo podemos ordenar aquí en este apartado. Yo lo voy a poner primeramente año, trimestre, tipo de producto, continente, país. El tipo de producto lo pudiera mover aquí después de estos. No le vamos a hacer ningún cambio al tipo de producto. Luego tenemos ingresos y gastos. Y de todo esto, ahora sí nos iremos a inicio. Y para que estos cambios se reflejen, vamos a poner aquí en cerrar y aplicar. Antes, aquí estamos viendo la tabla de productos. Vemos que todo está en orden. Aquí no veo ningún cambio que se tenga que realizar. Entonces, de esta forma, una vez cuando demos clic en cerrar y aplicar, todos estos pasos que aplicamos se ven reflejados ahora sí en este apartado de reporte, en esta pantalla. Ya vemos aquí los nuevos campos de año, continente, también los gastos ingresos. Tenemos el país, que es una columna nueva, tipo de producto, todo esto. Ya lo vemos de este lado del reporte, los cuales ya podemos empezar a utilizar para nuestro modelado, que es lo que vamos a ver a continuación. O incluso si quisiéramos empezar a hacer visualizaciones, lo podemos hacer. Y bueno, algo que tenemos que considerar antes de irnos al siguiente módulo es reconocer la diferencia entre las pestañas de Transform y Add Column. Básicamente, la de Transform va a ser utilizada cuando queremos modificar los datos o eliminar datos innecesarios de cierta columna. Por lo general hacemos uso de esta pestaña de Transform para eso. Y la pestaña de Add Column nos va a ayudar a extraer los datos desde una columna o bien hacer referencia o ver desde otra perspectiva los datos de una columna, tal cual lo hicimos. Pues, por ejemplo, de la de periodo extraímos lo que es el trimestre y el año, y luego también del campo de donde viene la región extraímos en una nueva columna el continente. Cuestiones de ese tipo, pues podemos hacer. Incluso podemos hacer muchas cosas más que ya iremos viendo sobre la marcha. Todo esto que hicimos es algo básico del Query Editor, pero mi intención era que quede claro la diferencia entre estas dos pestañas de transformar y agregar columna. Otra consideración a destacar es que, como vimos, podemos aplicar pasos entre los distintos pasos que ya realizamos, siempre y cuando estemos conscientes de que no afectarán a los pasos futuros. Y también vamos a recordar que el orden de los pasos aquí es importante debido a que en este orden es como se vuelven a aplicar los pasos cada vez que actualicemos los datos de Power BI. Es algo que tenemos que estar muy conscientes. Por último, una recomendación es siempre buscar. Buenas tardes. Aló. Gracias, profe. Buenas tardes. Para recordarles, por favor, a los participantes que están habilitadas las salas para que Tenemos puedan un mensaje ingresar a acá su en este laboratorio. momento. Profe, qué pena, no les escucho. ¿Listo, Claudia? ¿Algo más? Aló. Sí, señor, para que por favor entonces ingresen, que todavía hay espacios a través del link que se les dejó en el chat. Entonces, para que por favor los interesados pueden pasar a los laboratorios. Gracias, profe. Listo. Chicos, entonces, señoritas y señores, por favor, si quieren y tienen el link, por favor, ingresen al laboratorio mientras continuamos viendo este video. Bueno, ¿alguna pregunta? No, señora, hasta el momento no hay preguntas.
Listo, tenemos todavía una horita aproximadamente Sí, para señor. seguir viendo este video y darle espacio a la gente que ingrese a los laboratorios. Listo, entonces continuemos con el Gracias. video. Sí, señor. Eficiencia en este aspecto de las correcciones del Query Editor, ya que entre menos pasos se apliquen, menos se va a tardar en actualizar Power BI. Ahorita vimos que con ciertas transformaciones tan sencillas ya nos generó como unos 15, 20 pasos, y en otros reportes nos puede llegar de 50, cientos de pasos incluso pudieran ser, y eso puede provocar un desempeño, o más bien que tarde en cargarse de las actualizaciones de Power BI. Mi recomendación es buscar siempre intentar hacer lo menor de los pasos, y si pudiéramos incluso hacer una buena estructura de nuestras fuentes de datos, por ejemplo desde el Excel, haciendo la mejor estructura posible para evitar modificar estos datos posteriormente, sería excelente. Y pues bueno, espero hayas podido realizar todos estos pasos y que quede clara la diferencia entre las herramientas del Query Editor. Y ahora sí vamos a proceder con lo que es el modelado. Cualquier cosa, estaré atento. Ahora procederemos a revisar la tercera fase de Data Modeling, en donde una de las funciones principales en el modelado de datos es la generación de relaciones entre tablas, o más específico, entre sus campos. Existen distintas formas de relacionar, y asimismo varios propósitos para hacerlo. Un ejemplo común sería el siguiente. Tenemos dos tablas. En la tabla 1 contamos con un campo de distintos elementos, y asimismo tenemos otro campo de valores para cantidades de estos elementos. Estas cantidades se suman y nos dan un total de 57 para todos los elementos que conforman la tabla. Asimismo tenemos una segunda tabla, o la tabla 2, en donde tenemos una lista de los elementos en un campo, y en otro campo tenemos una categoría que se le asigna a cada elemento. Estamos viendo aquí que para los elementos tenemos distintas frutas y verduras, y en el campo de categoría le asignamos, por así decirlo, una etiqueta, o en sí la categoría que corresponde a cada uno de los elementos, sea fruta o verdura. Ahora, si relacionamos un campo en común entre ambas tablas, en este caso elemento, creamos una relación entre ambas tablas, y al hacer esto podemos lograr crear otra tabla o una matriz, una visualización aparte, donde al estar relacionadas ambas tablas podemos tomar otros campos de estas. Es decir, estamos tomando el campo de categoría de la tabla 2, y en este caso únicamente nos genera lo que viene siendo fruta o verdura, y podemos ver la cantidad de frutas en una sumatoria, y asimismo la cantidad de verduras, y todo esto concuerda con el total. Y esta es una de las funciones principales para lo que nos sirve generar relaciones en cualquier modelado de datos. Y esto comúnmente nos ayuda a ver las cosas de una forma más general o con diferente nivel de detalle. Ahora vamos a verlo aquí en Power BI. Vamos a practicar lo que sería una relación muy sencilla del mismo tipo. Tenemos la tabla de datos y la tabla de productos aquí en los campos de este panel. Y ahora nos iremos aquí a la izquierda a la vista de Model, donde vamos a ver el modelo. Vamos a ver ambas tablas, aquí la de tabla datos y tabla productos. Y vemos aquí que si ponemos el mouse por encima de esta línea, que se nos generó una relación en automático entre los tipos de productos. Estamos viendo aquí los campos, ponemos el mouse y vemos que nos resalta los campos que están relacionados. En este caso, como les comentaba, tipo de producto. Vamos a eliminarlo. Puede ser que a muchos no les haya generado la relación en automático. Puede ser que aparezca así sin la relación. Si no hay ninguna línea, significa que no hay relación. Entonces, vamos a ver qué pasa si no tenemos una relación aquí en la vista de reporte. Y después vamos a generar la relación. Fíjense, aquí en visualizaciones, que es algo que ya veremos más adelante, vamos a generar una sencilla visualización de tabla. Y a esta tabla le vamos a arrastrar, o más bien le vamos a activar aquí lo que es el tipo de producto y los ingresos, y los vamos a poder ver aquí desde valores de la tabla. Podemos ver aquí tipo de producto y los ingresos para estos tipos de productos.
todos estos en sumatoria. Ahora vamos a hacer otra tabla simplemente para ver las categorías. Aquí le doy clic a esta otra tabla y vamos a darle clic aquí donde dice categoría, o primeramente vamos a poner el tipo de producto y después la categoría, y vemos cómo es que se nos colocan en esta otra tabla. Tenemos los mismos tipos de productos, pero aquí nos pone la categoría de cada uno de estos productos. Es un tanto descriptivo esta segunda tabla que generamos. Por cierto, para generar más tablas tenemos que dar clics en el fondo del reporte o con el escape de la tecla, pues del teclado. Entonces, vamos a generar una última tabla y en esta vamos a intentar poner lo que viene siendo los ingresos de esta tabla de datos por la categoría de la tabla de productos. Entonces, si ponemos la categoría que es digital y dispositivos y queremos ver los ingresos para cada uno de estos, vemos que nos aparece aquí el total que vemos aquí en este otro lado, y normalmente eso pasa cuando no están relacionadas, nos pone el total para cada uno de estos datos de este campo. Entonces tenemos que relacionar lo que viene siendo ambos tipos de productos de ambas tablas para así poder lograr ver los otros campos, en este caso el de categoría de productos por ingresos. Entonces aquí desde Model estoy relacionando tipo de producto de una tabla con el tipo de producto de la otra tabla. De esta forma ya deberíamos de poder intercambiar datos entre ambas tablas y aquí lo podemos ver. Fíjense, tenemos la categoría de producto de una tabla y viendo los ingresos de la otra tabla, podemos ver que ya nos pone el total para cada una de las categorías correctamente y todo esto ya concuerda entre todas las tablas. Y ahora todo esto lo hice como una demostración de lo que son las relaciones, pero vamos a eliminar estas visualizaciones. Simplemente fue algo para comprender cómo es que funcionan las relaciones, pero no vamos a utilizar estas tablas en nuestro reporte, no van a ser parte de nuestras visualizaciones de nuestro reporte. Y lo que busco es que quede claro este tema de las relaciones porque es algo que vamos a seguir viendo en un futuro cuando estemos trabajando con las visualizaciones. Y me gustaría que hayas practicado esto y te asegures de tener la misma relación que tengo yo en este reporte para así poder continuar. Y cualquier duda, puedes hacérmela llegar. Y vamos a seguir viendo más de las capacidades esenciales que tiene Power BI. Así que vamos a seguir echándole muchas ganas. Ahora toca hablar sobre los DAX. Y este pudiera ser uno de los módulos más extensos del curso, pero la verdad quiero asegurarme de que quede muy claro. Ya verás que es muy sencillo de comprender. Yo me estoy tomando mi tacita de café mientras lo explico y te invito a hacer lo mismo si gustas pasar un buen rato aprendiendo de DAX. Vamos a empezar hablando qué es DAX. Y DAX corresponde a las siglas de Data Analysis Expressions o expresiones de análisis de datos. Y podemos entender a DAX en un instante como el equivalente a realizar fórmulas en Excel. Vamos a tener una barra similar a la de fórmulas, pero en este caso con Power BI van a ser de expresiones. Y como nota, aquí agrego que no siempre será necesario realizar DAX. Esto debido a que Power BI en automático nos genera operaciones o también llamadas medidas, entre las cuales tenemos las siguientes. La primera son las medidas implícitas. Estas medidas se generan solo con arrastrar el campo en una visualización y nos genera la operación. Y estas son básicas, pudiendo ser desde sumas, conteos. De hecho, en el módulo anterior, cuando generamos la tabla y pusimos los ingresos, ahí se nos generó una medida implícita de suma de los ingresos. Es algo que ya veremos más adelante también. Pero después tenemos lo que son las medidas explícitas. Y estas son las que nosotros generamos con el código de DAX. Entonces pudiéramos generar un código de suma de ingresos, por ejemplo, y esto sería una medida explícita. Ahora bien, tenemos que crear los DAX y es importante conocer la diferencia entre hacerlo con las funciones de nueva medida y nueva columna, que es algo que ya explicaremos más a detalle aquí a continuación. Fíjense, aquí tengo un ejemplo entre lo que es una nueva columna y una nueva medida. Ambos, por cierto, son medidas explícitas que nosotros vamos a generar. Entonces, tengo aquí una tabla con elementos, ventas y luego cuánto había inicialmente antes de venderlas. Entonces tenemos un campo de las restas entre lo inicial contra lo vendido. Entonces estamos viendo
que en uno nos quedan 6, entonces también nos quedan 7 en el segundo renglón, y luego nos quedan 4 entre lo inicial menos lo vendido, y estamos viendo el total. Tenemos este signo de interrogación porque ¿cómo es que nos calcula el total? En realidad nos calcula, en este caso, lo inicial menos lo vendido, que sería 25 menos 8, o estaría sumando, porque ya vemos que suman las ventas, 4 más 3 más 1 es 8, 10 más 10 más 5 son 25, y puede ser que esté sumando 6 más 7 más 4, y nos dé lo que es lo restante. ¿Cómo es que lo calcula? Cuando generamos una nueva columna, estamos viendo aquí el ejemplo por debajo, es como si calculara la suma de las diferencias. En este caso, 6 más 7 más 4 nos da 17. Y por así decirlo, la parte de DAX aquí la genera por cada fila, y después la medida implícita nos genera la suma de estas restas. Y luego cuando hacemos una medida, aquí es por el otro lado, aquí nos calcula la diferencia de los totales, que es lo que queremos ver. Otro ejemplo aquí lo vamos a ver a continuación, pero para este caso, cuando se trata de una sumatoria de este tipo, por lo general nos va a salir bien, aunque mi recomendación va a ser generar una nueva medida cuando hagamos una operación matemática. Ahora, aquí tengo otro ejemplo para comparar el resultado final entre una nueva columna y una nueva medida. Tenemos el mismo caso, pero ahora tenemos la operación que sería un porcentaje de las ventas. Es decir, una división entre ventas contra lo inicial. Suponiendo la primera fila sería 4 entre 10, nos da 40%, 3 entre 10, 30%, así sucesivamente. Y ahora el total, ¿cómo lo calcularía? ¿Sería 8 entre 25? ¿O nos sumaría los porcentajes? Porque fíjense, cuando hacemos una nueva columna, lo que haría sería sumar los resultados de cada fila. Y al estar sumando 40% más 30% más 20, nos da un 90%. ¿Y cómo pudiera ser que nos esté dando el 90% de ventas? Si inicialmente teníamos 25 y vendimos el 90%, sería casi como si hubiéramos vendido un poco más de 20, ¿no? Pero en realidad vendimos 8, pues no es el 90%. Y al momento de hacer una nueva medida, aquí sí nos calcula este resultado esperado, porque nos toma lo que viene siendo el resultado final, que sería ventas 8, inicial 25. Entonces, al hacer la división, nos da un 32% de las ventas totales. Y en este caso, es como funciona correctamente al momento de hacer una nueva medida. Y como les comentaba, las nuevas medidas nos van a ayudar, sobre todo con las operaciones o cálculos matemáticos. Y las nuevas columnas por lo general se utilizan para poner un valor estático en una fila en base a condiciones o reglas que apliquen en otros campos de la misma fila. Ya iremos conociendo un poco más de todo esto, y ahora vamos a practicar en Power BI. Y desde aquí, desde la vista de reporte, vamos a poner una visualización de tabla nuevamente. Y a esta tabla le vamos a asignar los campos de país y también ingresos. Aquí los seleccionamos. Esta visualización la podemos hacer más grande aquí desde la esquina, la podemos mover incluso, por ejemplo, aquí la moví a la derecha. Entonces aquí tenemos una columna con el país y otra columna con los ingresos, y aquí se están sumando para dar un total. Y este total, como ya lo veíamos, es una medida implícita de sumatoria. De hecho, si nos vamos aquí a este campo y le pudiéramos dar clic derecho, o bien aquí, por ejemplo, desde esta icono como tipo de triángulo, podemos darle clic y aquí podemos ver los tipos de operaciones. Por ejemplo, le podemos poner que no se sume, que se sume, un promedio, máximos o mínimos, conteos, varianzas, entre otras operaciones básicas que nos generan las medidas implícitas para los campos de valores. Entonces, aquí esta tabla de datos, pudiéramos generar una nueva medida, y aquí esto ya sería una medida explícita. Entonces, por medio de DAX, aquí nos aparece una barra, y por medio de la expresión de análisis de datos podemos poner que nos genere una sumatoria. Por ejemplo, en este caso estoy poniendo total ingresos igual a sum, que sería la expresión. Ponemos el paréntesis aquí que nos pone que coloquemos el nombre de la columna. En este caso estoy poniendo INGR y podemos rellenarle aquí o darle doble clic. Y ya con esto, al momento de dar Enter,
cerrando aquí el paréntesis, podemos ver esta nueva medida aquí en la tabla de datos. Podemos ver el icono ahí de la nueva medida como una calculadora. Y si lo seleccionamos para que apliquen la visualización, podemos ver que es exactamente lo mismo. Aquí tenemos total ingresos, se están sumando, nos dan el mismo total ambos para cada país. Y es así como es que tenemos una medida explícita por medio de DAX. Y esta no le podemos modificar como la medida implícita que le podemos generar otra operación. Es algo que ya queda fijo en base al DAX que generamos. Y bien, si nos vamos aquí a la vista de data, aquí podemos ver la tabla de datos. Y aquí mismo podemos generar también medidas o columnas. Aquí estamos viendo todas estas columnas que también veíamos en el Query Editor. Este de total ingresos, que es una nueva medida, no lo vamos a ver aquí. Lo que sí vamos a poder lograr ver son las nuevas columnas que generemos. Por ejemplo, aquí tenemos ingresos y gastos. Fíjense, si ponemos lo que es una nueva columna aquí desde Modeling, vemos todas estas opciones y unas están deshabilitadas aquí. Y esto pasa porque no estamos seleccionando ningún campo. Al momento de seleccionar una columna o campo, podemos aplicarle un formato desde Modeling aquí. Por ejemplo, este de ingresos le podemos poner un signo de moneda, que sería algo básico aquí, moneda general a los ingresos. Y aquí ya le podemos ver el signo al inicio de lo que son cada uno de los montos de ingresos. También podemos modificar el número de decimales. Aquí, por ejemplo, si pongo 0, ya no aparece ninguno. Podemos ponerle 2 decimales, por ejemplo, que es algo más común. En mi caso, yo le voy a poner 0 decimales a los ingresos para verlo más corto. Y aquí en gastos también le vamos a poner lo que son el formato de moneda general y con 0 decimales. Entonces ya lo estamos viendo de esta forma, ambas columnas, y todo esto va a aplicar para el reporte. También vamos a poder ver el formato de moneda. Y ahora de los ingresos y gastos vamos a generar una nueva columna aquí al final. Vemos aquí que al momento de dar nueva columna desde Modeling, nos pone ahí la columna y vamos a poner la utilidad. Si recordamos la utilidad, va a ser lo que viene siendo ingresos. Aquí estamos poniendo ingresos. Podemos rellenarle aquí dándole doble clic o incluso con la tecla de Tab del teclado. Y ponemos menos. Y también aquí nos pone tabla de datos gastos. Cuando estamos poniendo gastos, le damos doble clic. Y aquí en esta marca del check o con Enter podemos generar esta nueva columna. Y aquí ya estamos viendo la utilidad, que si bien vemos es lo que viene siendo la resta entre ingresos menos gastos. Aquí ya lo podemos ver al final. Ahora, para esta nueva columna de utilidad, la vamos a ver aquí en el reporte. Entonces aquí desde la vista de reporte, vamos a agregarla a esta tabla que ya tenemos aquí. Podemos eliminar este campo de total ingresos para no estar viéndolo. Lo que vamos a ver ahora son los gastos también. Aquí estamos viendo ingresos y gastos por país. Y vamos a ver la utilidad al final. Entonces tenemos ingresos, gastos y la diferencia nos da la utilidad. Podemos ver que también aplica igual para el total. Podemos ver las ganancias que tuvo en total esta tabla. Estamos viendo que para todos tenemos aquí medidas implícitas que podemos cambiar. Y ahora, si recordamos, también tenemos que calcular el margen, que sería lo que es la utilidad entre los ingresos, ese porcentaje. Y si nos vamos aquí a la vista de datos, vamos a calcular lo que sería la utilidad entre los ingresos desde aquí. Vamos a comprobar qué pasaría si lo hacemos con una nueva columna. Fíjense, vamos a ponerle aquí de nombre margen igual. Vamos a escribir utilidad, por ejemplo, y aquí le podemos rellenar con doble clic o con el tab. Y ya nos pone ahí lo correspondiente a la tabla de datos utilidad. Entre, vamos a poner lo que también viene siendo la columna de ingresos. Y aquí le podemos dar tab o doble clic. Otra vez les comento como gusten. Y a todo esto, esta división, ya le podemos dar clic aquí en el check o con enter. Y nos genera la operación aquí en una nueva fila para esta columna. O más bien, cada fila nos da la operación de utilidad entre ingresos. Y ahora, si nos vamos al reporte y vamos a poner esta columna de margen que generamos, y fíjense, nos pone este margen aquí, que en realidad este margen lo vamos a seleccionar y debe de ser un porcentaje. Le vamos a poner aquí porcentaje desde la vista de modeling. Le vamos a poner 0 decimales. Y fíjense, nos da 2500%, más de 2000% para muchos, o más de 1000%. Que es algo ilógico, la verdad. No se puede leer este tema del margen
debido a que no es correcto. Y aquí lo que está pasando es que se están sumando los distintos márgenes para todos los países que generamos en cada fila de la otra tabla. Entonces, vamos a irnos aquí a la tabla de datos y vamos a generar una nueva medida porque esto va a solucionar el problema. Fíjese, esta columna de margen, ahorita la vamos a eliminar. Desde aquí le vamos a dar clic derecho, delete. Vamos a borrar. No nos va a servir para nada de columna de margen. Lo que sí nos va a ayudar aquí es crear una nueva medida. Y esta nueva medida vamos a ponerle lo que es margen. Igual sería lo mismo. En este caso, utilidad, aunque tenemos que definir que la utilidad, que es una suma de la utilidad. Entonces, antes de poner esto de utilidad, vamos a ponerle que nos la sume. Entonces, suma, vamos a ponerle aquí buscar este de utilidad. Desde la tabla de datos utilidad, cerramos paréntesis para que se genere la suma únicamente para la utilidad. Entre, y aquí le podemos poner lo que viene siendo la suma de los ingresos. Entonces la división de la suma de la utilidad entre la suma de los ingresos es lo que nos va a dar el margen. Vamos a dar enter. Aquí vamos a marcarlo. Y aquí tenemos este de total ingresos, por cierto. Vamos a borrarlo desde aquí. Y las nuevas medidas no nos aparecen como nuevas columnas, ¿no? Entonces, ya que nos devolvemos aquí al reporte, vemos este último y en realidad nos aparece ese error porque eliminamos el margen anterior. Ahora ponemos el margen de la nueva medida que generamos y aquí ya nos aparece un cálculo de margen que, por cierto, vamos a seleccionarlo desde aquí y vamos a poner lo que sea porcentaje. Y ahora sí podemos corroborar que este margen corresponde a la utilidad entre los ingresos y ahora sí nos está dando el porcentaje correcto. Vamos a eliminar este de gastos de la tabla. Suponiendo, si tomáramos una calculadora de hecho y agarráramos estos 83,000 entre los 325,000, es lo que nos da este 25%, y lo mismo aquí para el final. Estos 671,000 entre los 3 billones nos da este 19% del total de margen, lo cual es algo que esperamos aquí por medio de esta medida de margen. Y si le pusiéramos, de hecho, otro campo aquí, por ejemplo, si le ponemos continente en lugar de país, podemos ver que para cada continente nos realiza la operación correcta. Es decir, tenemos los ingresos para cada continente, tenemos la utilidad para cada uno de ellos y podemos ver el margen correcto que tiene cada uno de estos, así como el total del margen de todos estos. Pudiéramos poner el país también, y el tener una nueva medida aquí nos ayuda a conocer todo esto de una forma correcta. Entonces, es así como es que nos ayuda el utilizar las nuevas medidas y las nuevas columnas también, que por cierto vamos a seguir viendo más acerca de cómo utilizar nuevas columnas en un futuro. Así como nuevas medidas, hay múltiples funciones que podemos lograr con ellas, que si bien en el caso de hoy y en la mayoría de los casos el crear una nueva columna para hacer una operación o un cálculo no es recomendable. En realidad las nuevas columnas son generalmente utilizadas para agregar un dato estático o una categoría de acuerdo a ciertas condiciones que pudieran darse en determinadas columnas de la misma fila donde se está creando la nueva columna. Y las nuevas medidas son recomendables mayormente para realizar operaciones o cálculos que puedan ser analizados desde el área de valores en las visualizaciones. Asimismo, puede existir otros propósitos complejos en donde es mejor considerar medidas en lugar de una nueva columna. Y vamos a seguir aprendiendo más sobre DAX en un futuro. De momento, vamos a proceder a empezar a generar visualizaciones. Lo que sí espero de este módulo es sobre todo darnos una idea de cómo funciona DAX y asimismo darnos cuenta de que no siempre es necesario utilizar DAX, porque también tenemos medidas implícitas para hacer sumas, conteos, etcétera. Y pues bueno, yo ya me acabo de terminar aquí mi café y se vienen muchas cosas interesantes en el siguiente módulo, ya verás. Nos vemos ahí. Se viene algo muy divertido, que es la fase en donde empezaremos a ver nuestros datos por medio de visualizaciones. Y sin dejar cabos sueltos, vamos a definir qué es una visualización, la cual es toda representación de datos en forma de gráfico, diagrama, matriz o tabla,
o incluso un número o texto. Y todos esos elementos que aplicados correctamente nos ayudarán a comprender una situación y en conjunto nos permitirán una toma de decisiones informada y eficiente. Para crear visualizaciones en Power BI, vamos a entender que cada visualización consistirá de un valor y este valor lo podemos segmentar por una categoría o categorías de distintos campos. Entre más compleja sea la visualización, esta tendrá más campos y distintos tipos de valores. Aunque por lo general las visualizaciones tienen las siguientes áreas de campos con ciertas variaciones que ya veremos aquí a continuación. Primeramente, desde el panel de visualizaciones, ya lo veíamos un poco en una tabla, pero aquí tenemos una visualización de gráfico de barras y aquí tenemos lo que viene siendo el campo de axis o eje, aunque también otras visualizaciones pudieran mostrar lo que es un campo de ubicación o de categoría, detalles, etcétera. Seguido de esta, la mayoría de las visualizaciones cuenta con un área para colocar campos de leyenda. Y estas leyendas nos sirven para diferenciar por colores las distintas categorías del campo colocado. Aquí estamos viendo distintos colores para el campo de continente que colocamos en esta visualización. Y luego también tenemos lo que viene siendo el campo de valores, que toda visualización va a tener mínimo un campo de valores. Y en este nos va a servir para representar por medio de una operación o medida, ya sea una suma, conteo, entre otro tipo de operación que podemos colocar aquí en valores. Si recordamos va a ser ya sea una medida implícita o explícita que vamos a colocar aquí mismo. Y aquí podemos ver en la visualización que estamos viendo valores de utilidad para los distintos continentes y años que colocamos en el área de axis o eje. Por último, tenemos lo que son los tooltips y estos nos sirven para mostrar más información al momento de colocar el mouse por encima de tal segmento de la visualización. Por ejemplo, aquí si colocamos el mouse por encima del año 2019, en el color azul tenemos el continente de América y nos va a mostrar la utilidad, que es lo que está en valor, y también tenemos el tooltip de ingresos, que es el que colocamos ahí en el panel de las áreas. No siempre vamos a ocupar todos estos campos, en ocasiones nomás vamos a colocar, por ejemplo, el eje y el valor, o pudiera ser que tal vez si ocupemos todas las áreas. Esto ya va a depender de cómo queramos mostrar los datos en la visualización. Y ahora vamos a empezar a practicar esto, que va a ser muy sencillo ya en Power BI. Fíjense, aquí nos encontramos viendo esta tabla que ya hemos generado anteriormente, aquí desde el reporte. Y pudiéramos generar incluso más páginas. Aquí estamos en la página 1 y desde aquí pudiéramos generar otra página y empezar a hacer otras visualizaciones para esta página si así lo deseamos. Pero en este caso nosotros vamos a eliminar esta página y vamos a continuar con esta página 1 que ya tenemos actualmente. Pudiéramos duplicar esta página dándole clic derecho o bien ponerle otro nombre. Igualmente si le damos doble clic le podemos poner otro nombre. Aquí yo le puse Apple Utilidad. Así el nombre de la página. Son como las pestañas de Excel. Ahora vamos a mover esta tabla y vamos a empezar a poner visualizaciones. Por ejemplo, vamos a poner este pie chart o que viene siendo el gráfico de pastel. Y aquí tenemos lo que veíamos que es la leyenda, detalles, valores y tooltips. Ahora, aquí en estas áreas vamos a poner lo que es la leyenda y valores, que es lo esencial para un gráfico de pastel. Entonces, vamos a poner todo esto referente a la utilidad, que es lo que nos están solicitando los directores. Y pudiéramos arrastrar esto que es utilidad aquí directamente a valores. Es una forma de hacerlo. Lo podemos eliminar. Aunque nos borró la visualización, vamos a poner de nuevo el gráfico de pastel. También pudiéramos darle clic aquí para marcarlo y nos lo pone en automático aquí en valores. No siempre sale bien, ¿no? A mí por lo general me gusta más arrastrarlo, pero en muchos casos sí los pone en automático. Por ejemplo, aquí puse continente y me lo puso en leyenda, lo cual es correcto. Y aquí ya podemos ver por continente el número, o más bien la suma de utilidades para todos estos mismos. Y aquí podemos verlo por colores debido a que lo tenemos como leyenda continente. Y pues ya tenemos aquí los valores, lo cual estamos viendo la proporción para cada uno de estos. Y ahora vamos a poner este primer gráfico de barras apiladas que tenemos aquí.
tenemos eje, tenemos leyenda, valores y tooltips, que es lo que ya veíamos. Ahora, este gráfico vamos a verlo por año. Aquí en eje, vemos que aquí se colocó y vamos a poner utilidad en valores, lo cual es correcto. Aquí estamos viendo cada uno de los años y la utilidad que tuvo cada año. Podemos ver a 2019 con más utilidad que 2017 a simple vista. Y le pudiéramos poner el continente en leyenda. Y de esta forma podemos identificar qué continentes son los que fueron aumentando cada año. Vemos que los mismos colores concuerdan con la leyenda de todas las visualizaciones. Y podemos ver el tooltip aquí en automático para las utilidades al momento de poner el mouse por encima de estos, lo cual nos brinda más detalles, más informativo. Y bueno, aquí tenemos la opción de tooltips, que pudiéramos poner los ingresos, perdón, los márgenes para poder verlo desde aquí. Estaba viendo los márgenes porcentuales para cada uno de los continentes en este gráfico de pastel. Y para este gráfico de barras también pudiéramos poner el margen en tooltips y podemos ver cómo se comportó el margen para cada continente en cada año, si así lo deseamos, lo cual es muy interesante esta forma de analizar. Y vamos a hacer un poco más chica esta visualización para seguir agregando más visualizaciones. En este caso voy a agregar una tarjeta, que es un indicador muy general. Aquí podemos poner solamente un campo. Y en este caso vamos a poner de utilidad, un campo de utilidad en esta tarjeta. Y este nos ayuda a mostrar el total de utilidad general y después vamos a darle más usos. Acabo de agregar otra tarjeta para mostrar un margen general, los cuales podemos corroborar aquí en la tabla. Son los totales que nos está mostrando aquí estas tarjetas. Ahora, en esta tabla tenemos aquí lo que es el continente, tenemos país, tenemos ingresos, tenemos utilidades y márgenes. Pudiéramos darle clic aquí al encabezado de ingresos y nos lo ordena de mayor a menor. O bien, si le damos clic en país, podemos ordenarlo alfabéticamente. La utilidad también la podemos ordenar de mayor a menor o viceversa. Ya dependerá de cómo lo queramos mostrar. Aquí, por ejemplo, podemos ver los ingresos mayores. Vemos a Indonesia, que tiene buenos ingresos, pero la utilidad es muy baja si lo comparamos, por ejemplo, con Brasil, que tiene menos ingresos, pero tiene más utilidad. Podemos ver que tiene mejores márgenes igualmente. Este tipo de análisis pudiéramos lograr al momento de ver una tabla de este tipo. También lo podemos ordenar de mayor a menor utilidad. Y en este caso voy a eliminar este de continente y de ingresos, simplemente para ver lo que viene siendo el país y la utilidad de mayor a menor. Y ya después vamos a ver el margen aquí para cada uno de los países que tenemos aquí en la tabla. Podemos ajustar un poco esta tabla también. Lo voy a ajustar aquí en esta parte de abajo. Y las tarjetas las voy a poner aquí en esta parte de la izquierda. De esta forma podemos leer mejor desde izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Normalmente leemos de lo general a lo específico de esa forma. Ahora voy a poner esta visualización de pastel aquí en medio y este de barras aquí a la derecha. Si tú gustas acomodarlo de otra forma, lo puedes hacer. Tienes completa libertad de hacerlo. Ahora vamos a agregar más visualizaciones. Por ejemplo, podemos poner este de Tree Map. Es algo muy interesante este Tree Map porque fíjense, nos lo podemos poner suponiendo, ponemos aquí en grupo los países y los valores de utilidad y nos muestra los países que tienen más utilidad. Entre más grande el cuadro, nos aparece ahí y siempre también lo podemos leer desde izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Los países, en este caso, que tienen más utilidad y aquí abajo los más chicos son los que tienen menor utilidad. Y los tooltips son de gran ayuda aquí. Y ahora podemos usar este botón de focus para poder ver esta visualización más grande en un modo enfoque desde este botón. Tenemos esta opción de filtros que ya veremos adelante y vamos a seguir agregando más visualizaciones, pero antes también podemos ver aquí el modo enfoque en cualquier visualización. Aquí lo estamos viendo en este pastel y pudiéramos verlo más a detalle si así lo deseamos. Ahora, siguiendo con este esquema, vamos a agregar un gráfico de línea, que aquí lo estamos viendo, esta visualización. Y este nos va a servir para ver la tendencia. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta en este momento? No, no, señor, no hay preguntas. Ok, Claudia, yo creo que le damos paso entonces ya casi al inicio del cierre, si le parece bien. Entonces, muchachos, recuerden que este es el espacio de preguntas asociado a toda la semana que hemos estado trabajando. Entonces,
Pues si no hay preguntas, creo que sí hay algunos mensajes de Juan José. Entonces vamos hacia adelante. Claudia, ¿arrancamos o esperamos un momentico? Sí, señor, esperemos un momentico que ya el ingeniero se conecta para él dar la información acerca de todo lo de la certificación y Ok, entonces ya listo, perfecto. inicia. Profe, ahí le hicieron una pregunta. Dice, ¿cómo se quita el modo enfoque en Power BI? Profe, ¿me escucha? Ok, ya le contesto, sí. La respuesta formal está acá. Y si la queremos ver, la podemos ver de acá. Ah, pero esperen, esto es en el... No, esta no es, perdón. Este sí es. Les envié el que no era. Está y la página es esta, ¿no? Claro, pregunte. Chévere que pregunte. Buenísimo. Y de aquí lo estaba tomando. Del título. Bueno, voy a seguir reproduciendo el video. Y cuando venga Juan José, pues lo Listo, interrumpimos. señor. Sí, vale. Listo, por favor, no se vayan a retirar, vamos a esperar a las personas que están en el En auto este caso, en el para transcurso de que un periodo, vamos a ingresen. ponerlo por año, que se vea la utilidad, y aquí podemos ver que desde el 2019 al 2017, aunque a mí me Profe, gusta no se escucha. ordenarlo por año, aquí se Ok. está ordenando por el monto de mayor a menor, y después lo podemos ordenar de forma ascendente, y aquí podemos ver del 2017 al 2019 cómo es que se comportó la utilidad. Voy a poner este trimestre aquí por debajo. Ya, Pero no estamos escuchando. no. Ya lo cuadramos. Otra cosa, por favor, les pedimos a los participantes que no se vayan a retirar, que vamos a esperar un momentico que los que están en los laboratorios vuelvan aquí a la sesión De inmediato, para aquí poder veo dar la este de información. Europa que fue aumentando. Europa es el que está en medio aquí. Ya continentes dando una idea de cómo es que podemos ando por el monte desde este botón. Tenemos esta opción de filtros que ya veremos adelante y vamos a seguir agregando más visualizaciones, pero antes también podemos ver aquí el modo enfoque en cualquier visualización. Aquí lo estamos viendo en este pastel y pudiéramos verlo más a detalle si así lo deseamos. Ahora, siguiendo con este esquema, vamos a agregar un gráfico de línea, que aquí lo estamos viendo, esta visualización. Y este nos va a servir para ver la tendencia, en este caso en el transcurso de un periodo, vamos a ponerlo por año, que se vea la utilidad. Y aquí podemos ver que desde el 2019 al 2017, aunque a mí me gusta ordenarlo por año, aquí se está ordenando por el monto de mayor a menor, y después lo podemos ordenar de forma ascendente. Y aquí podemos ver del 2017 al 2019 cómo es que se comportó la utilidad. Voy a poner este trimestre aquí por debajo de la jerarquía en el segundo nivel de Axis. Y podemos dar clic aquí para expandir esta jerarquía. Podemos ver año por trimestre cómo es que fue evolucionando. Todo esto vamos a irlo comprendiendo más a futuro. En este momento quiero que te vayas dando una idea de cómo
es que podemos agregar campos. Por ejemplo, aquí le voy a agregar el continente en leyenda y podemos segmentar cada uno de los continentes, cómo es que se comportó, y aquí con los tooltips podemos ver de inmediato. Aquí veo este de Europa que fue aumentando. Europa es el que está en medio aquí en morado, y muchos tipos de análisis que podemos ir logrando y después ya los analizaremos más a fondo. Ahorita quiero enfocarme en ver visualizaciones. Y fíjense, acabo de eliminar el tree map, lo eliminé con la tecla de suprimir del teclado y voy a agregar un mapa. Ahora, mucho ojo, los mapas funcionan con internet, y otra cosa que tenemos que considerar es que aquí tenemos que definir aquí la ubicación, que los campos, por ejemplo, el de país, si nos vamos a modeling, tenemos que asignarle una categoría de datos. Y aquí en categoría de datos, al campo de país que seleccionamos, le voy a poner lo que corresponde a country. Aquí tenemos todas estas categorías de datos, pero le vamos a poner este que dice country region. Y de esta forma estamos asegurándonos de que Power BI lo reconozca como un país. Y el de continente también lo selecciono, y también tenemos que decirle que corresponde a una categoría de continente. De esta forma, al momento de arrastrar, en este caso, por ejemplo, país en location, al momento de que Power BI se conecte a los mapas de Bing por medio de internet, nos va a ubicar ese país en específico que estamos agregando. Y como vimos aquí en size o tamaño, acabo de agregar también la utilidad. Entonces, para cada los países, entre más utilidad haya, nos va a poner una burbuja más grande. Y aquí podemos identificar de inmediato que Estados Unidos es el que tiene la burbuja más grande. China también, India también está en un punto intermedio. Es algo que nos podemos fijar de inmediato por medio de mapas. Y algo que podemos hacer también es poner el continente como leyenda. Y de esta forma podemos ya segmentar cada uno de los continentes por colores, así como lo estamos haciendo con otras visualizaciones. Y aquí podemos ver Estados Unidos por parte de América, India por parte de Asia. Podemos ver la utilidad por medio de tooltips. Aquí Alemania también veo que tiene buena utilidad porque veo la burbuja más grande. Y ese tipo de análisis muy sencillo que podemos lograr. Y a muchas personas, muchos usuarios les agrada este tema porque pueden interactuar con el mapa, darle zoom. Es algo que puede ser muy atractivo para ellos, no tanto estar viéndolo en un pastel o en otro tipo de visualización. Entonces tenemos varias opciones de visualizaciones, como ya vimos con el tree map, con el mapa, con todos estos que agregamos, y tenemos muchas opciones más que vamos a utilizar con Power BI. Todo esto fue a nivel básico, y si algo no te quedó claro, te aseguro que en un futuro vamos a seguir viendo estos temas más a detalles. De momento te invito a que sigas los pasos que realicé, y si hubo uno que no lograste realizar, me lo puedes hacer saber aquí en la sección de preguntas y respuestas. Cualquier consulta, ya sabes, lo puedes hacer por ese medio o por un mensaje directo. Espero este módulo haya sido entretenido igual para ti, así como lo fue para mí. Y pues muchas gracias por estar siguiendo este curso. Espero esté siendo provechoso y te sea de ayuda en tus actividades. Listo, chicos, vamos a esperar un ratito que venga Juan José, pues para ya como hacer el cierre oficial. Entonces, por favor, manténganse en la sala. Acuérdense que hay un tema muy importante que tiene que ver con los certificados, entonces realmente es muy importante que nos acompañen un rato más. Cuando venga Juan José, pues yo ya me despediré formalmente. De verdad les agradezco por la compañía, por la asistencia. El objetivo acá es ubicarlos en lo que son estas tecnologías, en ver una forma distinta de aprender, en identificar potencialidades de aprendizaje a las cuales ustedes pueden acceder dentro del SENA, y también pues en general ver hacia dónde va esa tendencia del IoT industrial que comenzamos, acuérdense, con el modelo de la pirámide de automatización. Estuvimos no en el primer nivel, sino en el segundo, donde está el controlador. Sin embargo, algunas cosas hablamos del primer nivel porque definitivamente hay que traer, gracias Luis Alberto, hay que traer información del piso de campo. Vimos, bueno, un controlador grosso modo que hace, un ejemplo, una herramienta de programación. Tuvieron ustedes el espacio para jugar con ella. Se dieron cuenta pues que la herramienta requiere recursos de hardware de alguna manera, pero ahí estaba la máquina virtual con el software disponible. Luego en la tarde pues vimos algo de lo que es un SCADA y tuvimos la oportunidad de acercarnos a hacer un HMI. Dejamos unos videos bien interesantes donde ustedes van a ver
fácilmente cómo conectar ese PLC que tienen allá en el SENA con el Ignition. Vimos que el Ignition se puede descargar y uno lo puede usar por un par de horas la versión completa. Eso es una cuestión muy interesante que favorece mucho el aprendizaje de toda una comunidad, de todo un país, inclusive aunque esta sea una solución no desarrollada en Colombia. Pero eso es un aporte al conocimiento mundial muy interesante que esta gente Ignition hace. Está la versión Maker, que es la que yo le digo fuertemente, oiga, descárguenla y cacharreen con ella también, que es una opción interesante. Ahí pegándonos también el sábado que estuvimos conectados un rato, había unos videos de la versión Edge. Vimos cómo Solís PLC conecta o instala el Ignition en una Raspberry Pi, y hay otra opción ahí bien interesante revisar. Entonces, digamos que todos estos links van a estar en el aula virtual, los van ustedes a poder acceder de Moodle, o el material pues que les va a dejar GIP. Listo, eso digamos con respecto a los HMIs y el SCADA con Ignition. Luego vimos la opción de IoT de Microsoft. Ahí tuvimos como algo de resistencia de Microsoft a favorecernos con la cuenta de estudiante. Yo les invito a que sigan presionando y buscando ese espacio. Ahí cuando uno logra que Microsoft lo reconozca como estudiante, pues hay la opción de un crédito de $100 para usar las herramientas de ellos. También es una opción muy interesante porque eso les va a permitir usar unas herramientas que están muy, muy penetradas en muchos mercados. Yo les decía, oiga, estoy seguro que una gran cantidad de compañías de pymes hoy por hoy tienen un Office 365 funcionando, ¿sí? Porque, digamos, las pymes tienen que ser legales y el software tiene que ser legal, y uno no puede estar en esa zona gris. Definitivamente por eso se está pagando. Entonces, al estar pagando, pues ya automáticamente la cosa con Microsoft es legal, y hay chance de que todas estas herramientas y todos estos procesos de automatización, no de automatización industrial, sino de automatización de la información, se puedan hacer ahí. Entonces, ese era como el sentido de contarles, oiga, pilas, que hay unas oportunidades muy interesantes para los empresarios, pero para ustedes, los aprendices, de manejar las tecnologías que los empresarios necesitan. Y ahí en conjunto crear valor, no solo el aprendiz o solo el empresario, sino que juntos van en el mismo lado y vamos para adelante. Entonces, hay aspectos bien, bien interesantes que podemos revisar asociados a la parte del IoT. Hoy, en la práctica, pues yo les traje otra opción, que es la de UbiDots. Es un corte un poco más académico, pero también es muy bueno. También tiene la versión profesional, la versión paga, pero fíjense que chévere que ellos también la tienen abierta. Pudimos publicar unos temas desde el cliente en el browser. Si estábamos viendo la clase del profesor de la Costa, que también muy interesante esa clase, él ahí hacía la publicación desde el Hércules, que es un software que tiene muchas potencialidades, también es gratis, pero pues ahí se requiere un poco más de entendimiento y conocimiento en código. Entonces por eso preferí usar la opción de UbiDots desde el browser. Y al final uno simplemente, la palabra no se suscribe, uno publica la información, y en la versión de profesional pues se puede suscribir y puede traer la información. Simplemente pues yo preferí hacer la práctica con la limitada con el correo de estudiantes. Entonces ahí quedan dos opciones. Digamos, una que me vieron a mí hacerla, que la mayoría no tuvo chance de hacerla porque la cuenta no le funcionó, la cuenta del SENA. Yo les insisto, si están emocionados con esta parte del IoT, en el futuro próximo van a poder tener su cuenta habilitada con el SENA y van a poder hacer la práctica. Y está la UbiDots también que le hicieron. Y ahora en la tarde, pues, digamos que ya fue una exposición completa de parte de ustedes a los temas del Power BI, a este curso. Los links van a quedar. Es un curso bueno. Y acuérdense que este último tema tiene que ver con el vértice de la pirámide. Y en ese vértice de la pirámide están los tomadores de decisiones. Está el equipo de personas que tiene que evaluar si ese negocio es rentable o no es rentable. Y miren todo el recorrido que hicimos. Comenzamos hablando un poco del piso de planta y hablando fuertemente del controlador. Pero todos estos pasos, todas estas capas que forman la pirámide, al final alguien arriba
le dicen, oiga, ¿esto es un negocio rentable o no es rentable? Si es rentable, pues vamos a seguirlo invirtiendo en él, vamos a seguirlo haciendo crecer y necesitamos de todos, de los técnicos, de los tecnólogos, de los ingenieros, de los financieros, de los bancos, de todo el sector productivo. Entonces, el poder brindar esta clase de informaciones, si usted está en la posición de generarlas o si usted está en la posición de usarlas, pues es fenomenal. Entonces, con esta última parte del curso, que hoy eran preguntas, también acuérdense de eso, lo que pretendíamos era, oiga, miren que esto no es muy complejo, esto es manejable. Si usted se siente contento con esto, se siente motivado, se siente como emocionado, puede ser un camino de desarrollo de competencias técnicas bien interesantes que le va a favorecer a usted su desempeño entre las organizaciones. O sea, usted lo van a ver diferente si maneja en profundidad algunas de estas tecnologías. Pueden ser las que estaban más cercanas al controlador o estas que están más cercanas al vértice. Entonces, adquirir esas competencias y ser un analista, sin importar la especialidad, que pueda llegar a tener esta clase de información rápida, un tomador de decisiones, pues es un perfil muy apetecido, muy interesante. Sí, el poder organizar la información, el poder saber, venga, cuánto me costó esto, cuánto me gasté esto, cuántas horas ha trabajado esta persona este turno, cuántas han sido horas extras, sí, cuántas han sido dominicales. Por ejemplo, para talento humano, cuando no hay un software de generación de nóminas, esto se lleva casi que a planilla y hay que llevarlo en Excel y hay que calcularlo y a veces se hace mal y a veces se hace bien y cuando se hace mal puede que pierda el trabajador dinero y luego va y reclama si se da cuenta o puede que la empresa esté perdiendo dinero. Entonces, en las organizaciones en general, tener el manejo de datos, así como lo hemos visto en la última charla, es realmente muy valioso. Y esas personas que le ayudan a uno cuando uno está en la fase gerencial, en recoger esos datos, pues uno les coge especial aprecio, o sea, porque le hacen la vida a uno más fácil cuando está uno en la posición gerencial, que yo he estado ahí y lo he tenido que vivir y necesito indicadores, necesito saber cómo están los negocios y los instrumentos no son perfectos, aún no los tenemos listos y el recoger eso o cuando hay booms de producción, o sea, cuando las producciones, por ejemplo, en estas épocas crecen, que son con los finales de año, pues entra más gente, se trabajan turnos, se trabajan sábados, se trabajan domingos, se va a pagar horas extras y poderle uno decir desde la parte técnica, la parte financiera, oiga, venga, si yo efectivamente a don Juan lo tuve el domingo 4 horas extras y y 3 nocturnas, por decir alguna cosa. Entonces, a mí esa persona que me ayudó a recoger esta información, pues digamos que se volvía alguien muy interesante y a mí se me arreglaba el día cuando me traía mi información. Entonces, digamos que de verdad esta última parte también tiene mucho valor, poder generar esos reportes, poder generar esos KPIs que durante la clase estuvimos expuestos a un video donde un señor nos explicaba muy bien, oiga, qué es un dashboard y qué es un cuadro de KPIs y qué es un KPI, cómo una variable se puede ver el KPI y cómo un KPI tiene que tener un doliente o tiene que interesarle a alguien para que eso sirva. Son aspectos pues supremamente interesantes y aquí lo que queríamos era ubicarlos en ese ecosistema o en esa pirámide y más o menos tuviesen una idea conectada de lo que pasa en cada piso y cómo la información fluye inicialmente de abajo hacia arriba, pero también tiene que de arriba hacia abajo poder hacer cambios de una u otra manera. Listo, Claudia, ¿algún mensaje? Listo, profe. Sí, señor. Ya entra entonces Juan José, el Ok, ingeniero Juan José. chicos, muchas gracias por la paciencia y ojalá, o estoy seguro que esto va a representar cosas muy buenas e interesantes en su vida profesional. Cuídense y estamos en contacto a través de EIP. Cuídense. Listo, profe. Muchas gracias a usted por su Claudia, a tiempo. usted por ayudarnos en esta moderación muy interesante. Con mucho gusto. Chao, chicos.